Bien, hoy vamos a hablar del momento angular intrínseco del electrón. O simplemente spin. ¿Ya? Sería cómodo imaginar lo siguiente. Imaginar a nuestro electrón de forma esférica y, a ver, con esto. Pues y un giro del mismo alrededor de un eje propio, ¿verdad? Con una velocidad angular omega. Esto sería lo más cómodo por hacer, ¿verdad? Pero tiene sus dificultades. En realidad, el tamaño de esta partícula es un problema. Creemos que es del orden al menos de 10 a la menos 17, pero si imagináramos al electrón de esta forma, bueno, habría una verdadera dificultad al momento de llevar a cabo los experimentos respectivos. ¿Debido a qué? A que esta partícula con esas dimensiones, con la masa establecida del electrón y demás, tendría que girar a tal, pero tal velocidad alrededor de su eje, que es prácticamente inimaginable esa situación, ¿ya? Sin embargo, nosotros no vamos a tratar de entrar dentro de ese detalle, pero sí sería interesante, bueno, al menos imaginar de que si tenemos a nuestro electrón por acá, ¿de acuerdo? El mismo, pues, rota alrededor de un eje que pasa por su centro de masas, ¿de acuerdo? Gira con una cierta velocidad angular. Ahora, nosotros sabemos de que hay dos cosas sobre el electrón. Uno, pues que posee masa. Si consideramos esto no relativista, entonces tiene una masa m sub 0. Pero también tiene una carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, al igual que el problema del movimiento de rotación alrededor del núcleo, esto tiene pues dos aspectos de ser tratados. Uno que tiene que ver con la rotación de la masa y el otro que tiene que ver con la rotación de la carga. Entonces, si vamos por la misma lógica, esto daría lugar a lo que está escrito acá, que es el momento angular intrínseco del electrón o simplemente el spin. Voy a definir a ese mismo por una S y es un vector, pues, es un vector, es el momento angular, ¿de acuerdo? Ahora, asociado con el movimiento de la carga, pues obviamente habrá un momento dipolar, eso lo vamos a escribir, magnético orbital. ¿Ah? Entonces, a ver, vamos a poner acá y lo vamos a escribir aquí. Entonces habría un momento magnético intrínseco. Ahí está. Entonces, por un lado, tenemos al spin y por otro lado tenemos la propiedad magnética asociado con el spin. ¿De acuerdo? El spin viene a ser
la cantidad física que mide el estado de rotación alrededor de su propio eje debido a la masa. Y en cambio, el momento magnético intrínseco estaría definiendo pues, la forma específica en la que está rotando la partícula, pero debido a la carga, ¿ya? Recuerden, otra vez les menciono que cuando pensábamos nosotros en un movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo, sucedían las mismas dos cosas. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿será que S se cuantiza? ¿Se cuantizará el spin? ¿Habrá cuantización? Esta pregunta. ¿Ah? Bien, la respuesta a esta pregunta es sí. ¿De acuerdo? El spin del electrón se cuantiza. La siguiente pregunta es, ¿cuál será la regla de cuantización del spin? Entonces, una primera propuesta para esto es que como es un momento angular, y ya vimos que el momento angular orbital tenía una regla de cuantización, entonces se puede sugerir que S tenga una regla de cuantización similar, ¿ya? Ahora tenemos una S minúscula, ¿de acuerdo? Veces H barra quien define las unidades. Acá S obviamente debería ser un número cuántico. Ese pequeño, eso debería ser un número cuántico. Eso, muy bien. Ahora es obvio que si ocurre esto, es cuáles son los posibles valores para S. Si esto es cierto, si esto es cierto, entonces queda averiguar los posibles valores de S. ¿De acuerdo? Entonces, eso está por definir. ¿De acuerdo? Ahora bien, si eso sucede con S, pues tendría que suceder algo similar con la componente en la dirección Z. Que si creemos que le sucede lo mismo que al momento angular orbital, esto debería estar definido por una regla dado por esta expresión. Claro, es decir, nos estamos copiando, ¿verdad? Antes esta era la cantidad física L, raíz de L minúscula por L más 1 veces H barra y L en la dirección Z, M sub L veces H barra. Bien, algo hemos aprendido sobre el problema de la cuantización del momento angular orbital y lo que estamos suponiendo es que si realmente existe este movimiento en el electrón alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, y lo podemos imaginar así de esta forma, ¿ya? Es una esferita que gira con una cierta velocidad alrededor de un cierto eje. Entonces, ya que es un momento angular también, suponemos que si hay una regla de cuantización, debería ser la misma que ocurre para el momento angular orbital, solamente que ahora dependerá de unos números diferentes que se va a llamar número cuántico, que veremos que tiene un nombre específico, pero aquí lo mismo, es decir, m sub s es pues un número cuántico. Eso. Muy bien.
Ahora, ¿qué se llaman estos números cuánticos? S se define como estoy hablando del S pequeño, ¿ya? Ahí está. El S pequeño se define como el número cuántico de spin. Mucho cuidado, ¿ya? Normalmente uno se acostumbra y define a este número cuántico, como si se tratara de la cantidad física. Entonces, en vez de llamarle número cuántico, en vez de decirle número cuántico de spin, ¿no? Le llaman simplemente spin, así le llaman, ¿de acuerdo? Cuando en realidad el spin del electrón es la cantidad física, vector, ¿verdad? Cuyo módulo y componente en la dirección z tienen esta regla de cuantización, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que normalmente cuando a alguien le preguntan, y dime cuál es el spin del electrón, uno está, eh, si ustedes quieren, tentado a decir un valor que no es este que está acá, ¿de acuerdo? Sin embargo, si uno tiene cuidado con eso y no lo olvida, entonces puede tomarse esa libertad, ¿de acuerdo? Obviamente, teniendo en cuenta la consideración que les estoy diciendo. Esta es la cantidad física, su módulo y su componente en la dirección z, que se cuantizan según esta regla. ¿En función de qué? De dos nuevos números. Ese es un número cuántico que ahora le estamos diciendo que va a ser el número cuántico de spin. ¿De acuerdo? Y un otro número que es también un número cuántico que se conoce como número cuántico magnético de spin. ¿Ya? Listo. Ok, entonces queda averiguar cuánto vale cada uno de ellos o qué valores toma. ¿Ah? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Claro, es que yo no estoy poniendo acá el título de cuantización del momento angular intrínseco del electrón o cuantización del momento magnético intrínseco de manera directa. ¿Por qué? Porque se está introduciendo recién, es decir, hay un giro de la partícula sobre su propio eje que da lugar a un momento angular intrínseco del cual estamos hablando, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Ahora, si esta cantidad física, al igual que la otra, se cuantizan, tal vez por una misma regla, ¿verdad? Ese es otro detalle. Ese es otro detalle. Pero primero hablamos sobre las cantidades físicas en cuestión. Una, por la rotación debido a la masa, que es S, o el spin, y la otra debido a la carga eléctrica, que debe definir un momento magnético intrínseco. ¿De acuerdo? ¿Habrá alguna relación entre ellos? También es un detalle que lo vamos a hablar, pero en principio la respuesta es sí. ¿De acuerdo? ¿Ah? La respuesta a cada uno de ellos también es sí. Ahora, ¿cuánto vale? Eso es lo que pasamos a explicar a continuación. Bien, para eso pues tenemos que hablar, esto lo he sacado del Hyperphysics, ¿ya? Es un bonito dibujo
que ayuda mucho, digamos, a comprender lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el experimento, el gran y famoso experimento de Stern-Gerlach, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Si ustedes se fijan acá, este es como un cañón de átomos hidrogenoides, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos más fácil, así. Este es un cañón, un arma que nos permite disparar átomos hidrogenoides. Este es un colimador, que quiere decir que está ayudándonos a hacer que ese haz sea muy finito. Entonces, ¿qué ocurre? Ese haz muy fino ingresa en una región donde hay un sistema magnético, que quiere decir imanes permanentes, como ustedes pueden, pero con una forma particular, como ustedes pueden apreciar acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos átomos hidrogenoides? Pues van a viajar y van a atravesar todita esta longitud de este imán permanente. Al interior, el campo magnético no es uniforme, ¿de acuerdo? No es uniforme. Varía en función de Z. Yo voy a poner acá, digamos, el eje Z y voy a describirlo de esta forma. Oh. Aquí. Ah. El campo magnético pues varía de esta manera, ¿de acuerdo? A lo largo de la dirección Z. Ahí está. Entonces, no es igual en todos los puntos, ¿ya? No es igual en todos los puntos. Y eso provoca que estos átomos hidrogenoides que atraviesan esta estructura de imanes donde se genera un campo magnético variable según la dirección Z, a la salida, este es un blanco, ¿ya? Donde impactan estos átomos hidrogenoides, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que en esta placa fotográfica, donde llegan estos átomos, la pantalla, dicho de otra forma, estos átomos llegan formando esta figura como si fuera un ojo. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos átomos que están llegando aquí arriba, como ustedes pueden apreciar, pero hay algunos de estos átomos que están llegando aquí abajo. O sea, como que el haz se divide en átomos que llegan a la parte superior y átomos que llegan a la parte inferior. Entonces, yo lo pondría de esta forma. ¿Ah? Originalmente está viniendo el haz, imagínense el haz, ¿de acuerdo? Una vez que atraviesa la longitud donde está el imán, a la salida, este haz único, este haz colimado acá, ¿de acuerdo? A la salida, pues impacta en dos lugares diferentes, ¿de acuerdo? Esos dos lugares diferentes, esto es como se está mirando de forma transversal. Si yo mirara la salida de forma transversal también, es decir, estoy mirando de frente a esta pantalla, ¿qué es lo que ocurriría? Que hay algunos de estos que llegan aquí y hay otros que llegan aquí abajo. Pero no existen los que están al centro. Eso quiere decir que esto que estaba originalmente, el haz debería haber llegado aquí. ¿Eh? Después de haber atravesado el sector de los imanes, esos átomos debían haber llegado acá. El asunto es que no llegan, como ustedes pueden apreciar. Esta figura, este hueco acá, es justo donde deberían haber llegado los átomos, pero no llegan ahí. Pero sí llegan aquí y llegan acá. Entonces, a estos átomos se les conoce como los up, o arriba, si ustedes quieren, y a estos como los down, ¿ya? Y como veremos, esta misma figura, esta misma nomenclatura que se le asigna a los átomos que van arriba y abajo, se le va a asignar al famoso spin.
entonces van a aparecer lo que es el spin up y el spin down, ¿de acuerdo? Ok, entonces, este es el experimento de Stern-Gerlach. ¿Ya? Se disparan, en realidad dice que acá son átomos de plata, ¿ya? Se ha probado con varios tipos de átomo, pero no es más conveniente, más bien, es más conveniente que pensemos nosotros en átomos hidrogenoides, ¿ya? Átomos hidrogenoides. Para no complicar el asunto de que tengan más electrones. La, 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 la. Bien. Entonces, ¿qué pasa con estos átomos hidrogenoides? Si nosotros consideramos que los mismos tienen a su electrón en el estado fundamental de energía, eso quiere decir n igual 1, ¿verdad? Con n igual a 1, nosotros sabemos que L es igual a 0. Y por lo tanto, M sub L también es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que mu de L, pues en valor medio, también es 0. Y obviamente su componente en la dirección Z, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esto que estoy indicando acá? Si se trata de átomos hidrogenoides, cada uno de los cuales tiene a su electrón girando alrededor del núcleo en el estado fundamental de energía, que no es difícil de conseguir, digamos, ¿ya? En este caso, estos átomos tienen una estructura electrónica que prácticamente simula esta situación también, ¿de acuerdo? Entonces, para no entrar en ese detalle, ¿ya? Porque lo que queremos es ver de qué se trata y por qué este experimento es clave para definir el spin del electrón. Entonces, consideremos esta situación. En otras palabras, lo que estamos diciendo nosotros es que frente al campo magnético, frente a este campo magnético, pues estos átomos no tendrían por qué interactuar. El átomo que hay aquí adentro, este átomo, ¿ya? No estoy hablando del electrón, estoy hablando del átomo hidrogenoide, ¿verdad? Con estas características, no tendría que interactuar con este campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, nosotros sabemos que hay un torque magnético, ¿verdad?, que actúa sobre dipolos eléctricos. ¿Y a qué es igual? Sabemos que esto es mu cruz beta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, que si no fuera igual a 0, si hubiere, ¿verdad o no?, interactuara con el campo magnético en cuestión y daría lugar a un torque que intentaría reorientar a nuestro dipolo según la dirección del campo magnético. Eso lo sabemos muy bien, pero al no haber un dipolo magnético orbital, primero, fíjense que no estamos hablando de spin del electrón, ni de nada parecido. Estamos pensando que no hay nada de eso. Simplemente se trata del movimiento del electrón alrededor del núcleo, más nada, ¿verdad? Esta es la idea. Aquí está el núcleo y tenemos a nuestro electrón girando alrededor del núcleo. Bien, hasta ahora no estamos hablando en absoluto de lo que es el giro intrínseco del electrón alrededor de su propio eje. No estamos hablando de eso. Simplemente pensamos en que el electrón gira alrededor del núcleo. Bajo esa lógica, esto es lo que debería ocurrir.
Si es que esto ocurre, entonces este torque debería ser igual a 0. No habría reorientación de los dipolos magnéticos en el átomo. Por tanto, es como si no hubiera interacción. ¿De acuerdo? No hubiera interacción. Ahora, si eso no ocurre, tampoco pues estaría ocurriendo la variación de energía magnética que se produce en el sistema a consecuencia de la acción de un campo magnético sobre un dipolo. Nosotros sabemos que la energía asociada con la interacción de un dipolo magnético con un campo magnético está dado por esta expresión. Entonces, como no hay componente en la dirección Z y hay un campo magnético externo dirigido a lo largo del eje Z, ¿verdad? Esto otra vez es 0. Como no hay energía, no hay una variación de energía, ¿esto qué implica? Por favor, esto es fundamental. Que no habría una fuerza, ya que la fuerza, si ustedes recuerdan bien, es menos variación de, es decir, el gradiente de la energía. Perdón. Mil disculpas. Entonces, ¿por qué es importante lo que les estoy diciendo? Si en nuestro caso, debido a que no hay componente, no generara una energía debido a esta interacción con el campo, entonces no habría ninguna fuerza que actúe sobre el átomo. Por lo tanto, ¿qué debería ocurrir? Salen disparados de acá, cruzan por el colimador y pasarían todita la longitud de este sector de imanes sin ningún problema. ¿Y dónde deberían impactar? Pues deberían impactar justo en el centro. Vale decir, acá, en esta posición. Sin que haya sucedido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, en este experimento, con todas estas características como las que ustedes ven acá, el resultado experimental es lo que observan ustedes acá o acá. Que hay algunos de estos átomos hidrogenoides que impactan en la parte superior y hay otros que impactan en la parte inferior, pero en la parte media, donde en teoría deberían haber llegado esos átomos, no impacta ninguno. Por lo tanto, hay átomos que los conocemos como up y hay átomos como down, de aquellos que impactan arriba y abajo en la placa, aquí. ¿De acuerdo? Ese es el problema. ¿De acuerdo? Ahora, esto pues es simplemente un indicativo de que tal vez solo considerar el momento angular orbital para el electrón, dicho de otra forma, solo considerar el hecho de que el electrón pueda moverse alrededor de su núcleo y no así girar alrededor de un eje propio, ¿verdad? Pues está claramente definido por este experimento. Es fundamental introducir el eje, es decir, el movimiento alrededor de un eje propio del electrón. Existe un momento angular intrínseco. ¿Ah? Entonces vamos a imaginar, esto es fundamental, a nuestro electrón, tal vez con mucho color. Vamos a imaginar a nuestro electrón, entonces, pues, con una rotación alrededor de un eje propio.
Esto podrá explicar esto que estamos observando, por supuesto. Y fíjense lo que dice acá, este experimento confirmó la cuantización del spin del electrón, que es un aspecto adicional. Lo que estamos diciendo es que esto es fundamental para poder explicar este resultado experimental. Si nosotros descartamos esto que observamos es imposible de explicar. Entonces, ¿hay un movimiento angular intrínseco? La respuesta es, tiene que haber, porque de lo contrario, esto es inexplicable. Bien, ok, si hay, entonces, se cuantiza, y bueno, este experimento es aquel que nos dice que sí, que hay una cuantización. Ah, muy bien. ¿Y cuál es esa cuantización? ¿Cuál es esa cuantización? ¿Ah? Entonces, fíjense por favor, fíjense lo que está ocurriendo. Fíjense lo que está ocurriendo. Si a esto nosotros le damos la dirección del campo magnético y esta es la dirección Z, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fíjense, fíjense acá por favor. La fuerza que actuaría sobre estos átomos debido a este movimiento, pues sería en la dirección Z. ¿Ah? Esto sería igual a ¿qué? A menos la derivada de U magnético respecto a la dirección Z. Obviamente en este experimento esto es diferente de cero. Esta fuerza pues está provocando que algunos de estos átomos hidrogenoides, luego de interactuar con este campo magnético, pues vayan hacia arriba y algunos pues vayan hacia abajo. Que está diciendo que esta fuerza los conduce hacia arriba, pero también los puede conducir hacia abajo. ¿Eso cómo es posible? Entonces volvemos a esta expresión. Y la energía debido a la interacción del dipolo con el campo magnético externo sería igual a ¿qué? Menos U por B. ¿Ah? ¿Ah? Perdón. Estoy viendo esto. ¿De acuerdo? Está en la dirección Z. O sea que la interacción de mu con el campo magnético es justo aquel que lo que está haciendo es provocar que cuando son paralelos estos dos en la dirección Z, por favor, en la dirección Z, ¿ya? Sería mu de SZ por el campo. ¿Se dan cuenta? Mu de SZ por el campo. Ah, el asunto es, esto se debería cuantizar de tal forma de que al introducir acá, la fuerza sea en un caso con signo menos y en otro con signo más. Entonces, fíjense que esto debería tener dos posibilidades. A ver, ahora voy a hablar en términos de vectores. ¿Qué estoy diciendo? Que si este es el campo magnético, tal vez sería bueno hablar en otra hojita. ¿Ya? Aquí ya no hay espacio. A ver, aquí. Que si este es el campo magnético, respecto de este campo magnético, pues el dipolo
intrínseco magnético del electrón debería tener dos posibles orientaciones, ¿ya? Digamos, estoy hablando de la componente Z. La componente Z debería ser paralelo y antiparalelo. Esto que permitiría que la fuerza sea igual a, perdón, que la energía de interacción entre los dos sea igual a menos mu de SZ por la magnitud de B. Y esta, en este caso, que la energía asociada sea más. ¿Por qué? Porque al ser antiparalelos, el producto escalar, pues nos va a dar un signo menos, ¿no? No se olviden que el producto escalar entre dos vectores es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que forman los dos. En este caso es coseno de 0, eso es 1. Pero aquí tenemos coseno de 180 que es menos. Entonces, menos, menos, damos más, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta sería la expresión para la energía en el caso de que la componente del momento dipolar intrínseco del electrón pues tenga esas orientaciones. ¿Esto qué va a provocar? ¿Ah? Cuando introduzcamos en la fuerza, ¿verdad? Cuando se introduzca en la fuerza, ¿no es cierto? Que es a la menos derivada de U respecto a la coordenada espacial, en este caso Z, esto sale. Entonces, menos, menos, más. Esto va a salir mu de SZ por la derivada del campo beta respecto a Z. Y como hay variación en esa dirección del campo, les dije que no era uniforme, entonces esto provoca una fuerza en la dirección de Z positivo. ¿Ya? Y esto va a conducir a los átomos a la parte superior y más bien todo con signo contrario que es justo lo que conduciría a los átomos a curvarse hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí están los up y estos son los down. Pero fíjense que el resultado, por favor, el resultado en la pantalla yo voy a poner acá. Si esta fuera la pantalla donde llegan, el resultado es aquí arriba y aquí abajo. No hay más, no hay más. ¿Eso qué quiere decir? Que mu respecto de la dirección Z, yo voy a poner acá. Esta es la dirección Z. Estoy hablando no de la componente en la dirección Z, sino de mu, ¿verdad? Que mu respecto de la dirección Z tiene solo dos posibles orientaciones. Ahí está. Eso. ¿Ya? Esto sería el mu de S. ¿Ah? Pues tendría esas dos posibles orientaciones. De tal manera que sus proyecciones en la dirección Z es una y otra, ¿verdad? Ahí está. Estas son sus proyecciones. Esa es una y esta es la otra. Pues no hay más.
Esto sucede en esta circunstancia y esto sucede en esta otra circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay dos posibles orientaciones para el momento dipolar magnético intrínseco del electrón. ¿Ah? Eso es fundamental, por favor. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Hay alguna relación entre S y mu sub S? ¿Hay o no hay alguna relación entre estos dos? ¿Recuerdan que había una relación? Eso lo voy a escribir acá para que no usemos este espacio. ¿Recuerdan que había una relación entre L y mu sub L? ¿Ah? ¿A qué era igual? Pues yo les voy a hacer recuerdo. Esto era igual a menos como vector, ¿verdad? Menos era gamma sub E por L, ¿cierto? A ver, revisen por favor. ¿Sí o no? Claro, esa era la relación. Eran antiparalelos, pero había el factor que habíamos definido como el radio giromagnético del electrón, ¿verdad? ¿No? Donde el radio giromagnético del electrón, pues era igual a, si mal no recuerdo, E sobre 2 veces m sub 0. ¿De acuerdo? Ahí está. En algunos textos, inclusive ustedes van a encontrar lo siguiente, ¿ya? Pero no quiero perder este signo yo acá para hacer notar que son antiparalelos estos dos vectores, ¿ya? Ustedes van a encontrar que este radio giromagnético del electrón está definido inclusive con el signo menos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le pongo esto, le debería poner el signo menos. ¿De acuerdo? Ok, pero yo prefiero dejarlo con el signo menos acá y tal vez olvidarnos de este coeficiente y escribir nomás todo para que sea más claro todo. ¿De acuerdo? 2 veces m sub 0. Perfecto, muy bien. Esta es la relación. Hay una relación entre ambos, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede, pues, obviamente, con su componente en la dirección Z, ¿verdad? Sabemos que hay una relación idéntica para la componente Z. Esto sería LZ, mu de LZ igual a esa misma expresión. Ahora, entonces, ¿qué relación existe entre estas dos? De igual forma, el mu sub S, que es el momento magnético intrínseco o magnético dipolar intrínseco del electrón, como quieran, va a ser igual a ¿qué? Solamente que acá hay un factor, ¿ya? Hay un factor que lo voy a tener que introducir debido a que hay una incompatibilidad experimental con la ecuación que escribiría. Pero lo voy a poner entre paréntesis para que luego volvamos a este término, ¿de acuerdo? Si estamos viendo que hay una relación entre ellos y es idéntica a esto, entonces habría un signo menos por acá, ¿ya? Y tendríamos E sobre 2 veces M sub 0 veces S.
Ahí está. Otra vez, son opuestos nuevamente con el término multiplicativo por delante idéntico, solamente que con un factor por delante, ¿ya? Que se conoce como el factor G del electrón, ¿ya? Y que experimentalmente es un número muy próximo a 2, muy próximo a 2, ¿de acuerdo? 2,00023, creo, ¿ya? Ahí está. Entonces se le conoce como el factor G del electrón. Y en algunos casos simplemente también lleva la sub E para decir que se trata del factor G del electrón. ¿De acuerdo? Esto se ha introducido, aunque después ha aparecido de manera teórica, pero eso ha sido con un trabajo muy posterior que tiene que ver con meter la relatividad a todo este problema, ¿de acuerdo? Pero si quisiéramos que los resultados experimentales encajen muy bien dentro de todo esto, sería necesario introducir este factor para que los resultados experimentales coincidan con esta propuesta de relación entre estas dos cantidades físicas. Por un lado, el spin del electrón y por otro lado, el momento dipolar magnético de spin. ¿Ya? Entonces, ahí está. Existe una relación entre ellos. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, eso me está diciendo una cosa, que en la dirección Z debería estar sucediendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, tendríamos esto y tendríamos menos G del electrón por H sobre 2 veces L sub 0 veces S de Z. ¿Ya? Ahora, esto es que tiene dos posibles orientaciones, por favor. El momento angular intrínseco es antiparalelo con el momento dipolar magnético intrínseco. La componente Z, que es la que estamos diciendo en nuestro experimento, tiene solo dos posibles orientaciones, paralelo o antiparalelo al campo. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Eso qué quiere decir, por favor? Eso quiere decir que cuando nosotros proponemos la cuantización de esto, ¿verdad? O la cuantización de esto, debemos considerar esa posibilidad. Ahora lo voy a hacer, por favor. Ahora es que lo hacemos, ¿ya? Voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. A ver, ese habíamos propuesto nosotros. Ahora la magnitud, ¿verdad? Ya no nos interesa el signo. Está el factor G del electrón. Está E sobre 2 veces m sub 0. Y está la propuesta del módulo de S, que dijimos iba a ser la raíz cuadrada de S pequeño por S más 1 veces H barra, que lo voy a poner acá. Y habíamos visto que esto acá no es otra cosa que el magnetón de Bohr. Eso quiere decir que mu sub S va a ser igual a este factor G por el magnetón de Bohr por S por S más 1.
donde S pequeño es el número cuántico de spin, ya no es este S grande. ¿Ya? Ahí está. Y por lo tanto, si hacemos lo mismo con mu sub S de Z, ¿verdad? Tendríamos ¿qué cosa? Tendríamos G sub E H barra, es decir, mu sub B por M sub S, ya, listo. Ahora, esto solo tiene posibilidad de dos orientaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que M sub S solo puede tener dos valores. Dos valores puede tener. ¿Por qué? Porque de lo contrario, significaría que esto puede tomar más de dos componentes. Solo puede tomar dos valores. Todavía no sabemos cuáles son esos valores, pero son solo dos posibles valores. Ahora ustedes me van a permitir recordarles lo que sucedía con L. Recuerdan que habíamos dicho de que por cada n habían n cuadrado estados. ¿Estamos de acuerdo? Por cada n habían n cuadrado estados dinámicos o n cuadrado funciones. Recuerdan esa tabla que hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, para n1 había una sola. Para n igual a 2 habían 4. Para n igual a 3, 9 y así sucesivamente. Pero algo más habíamos dicho, que por cada L habían, ¿qué cosa? 2L más un valores de M sub L. Estos valores de M sub L. ¿Recuerdan eso? A ver, por ejemplo, cuando L es 0, hay un solo posible valor de M sub L y es 0. Cuando L es 1, tendríamos 3. 3 posibles valores para M sub L. ¿Cuáles son? Menos 1, 0 y más 1. Cuando L es 2, son 5. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Ahí está. Esto deben ustedes recordar muy bien. Entonces, lo voy a aplicar acá. Hay solo dos posibles valores de M sub S. ¿Eso qué está diciendo entonces? Que por cada S que hay acá, deberían corresponder 2S más un posibles valores de ¿qué? Siguiendo aquella regla de M sub S. Por cada S, esta S de acá, deberían corresponder 2S más un valores de M sub S, igual que sucede acá. Entonces, ¿cuántos posibles valores? Esto es igual a 2, no hay más. Los posibles, no es que M sub S sea 2, por favor, que no se malinterprete esta situación. Lo que estoy diciendo es que en este caso el número posible de valores que puede tomar M sub L, el número posible de valores que puede tomar M sub S. En este caso que estoy diciendo que ese número posible de valores que puede tomar M sub S es 2, estas dos posibles orientaciones. Ahora, si eso es 2, entonces yo tengo que igualar 2S más 1 igual a 2. 2S más 1 debe ser igual a 2. De aquí sacamos que S, estoy hablando del número cuántico de spin, es igual a omega. Ahí está. Pues resulta que ya tenemos S, y S solo puede tomar un valor, y es igual a un medio. O sea que el número cuántico de spin del electrón es un medio. ¿Ya? Este es el número cuántico de spin del electrón. Ahí está.
O sea que y hemos determinado, pues, ese número cuántico. Teníamos unas incógnitas, ¿verdad? Ahí está. Un medio vale el número cuántico de spin. Ya, esto vamos a recordar, por favor. Como el número cuántico de spin es un medio, ¿verdad? Entonces, el módulo de S es igual a ¿qué? Raíz de S por S más 1, ¿verdad? Entonces, un medio por un medio más 1 veces h bar. ¿Y eso qué es? 3 medios, 3 cuartos, raíz de 3 sobre 2 veces h bar. Listo. Esta es la cantidad física denominada spin, el número cuántico de spin. Pero esta es la cantidad física, ¿de acuerdo? O el momento angular intrínseco del electrón había sido igual a una constante, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿qué sucede con m sub s? ¿Ah? ¿Qué sucede con m sub s? Bien, seguimos recordando lo que sucedía con m sub l. M sub L tomaba valores desde menos L aumentado en una unidad cada vez hasta que llegamos al otro extremo que es más L, ¿verdad? Eso. Entonces, con la misma lógica vamos a definir lo que es M sub S. Entonces, vamos a empezar con menos S. Y luego le vamos a sumar una unidad. Y finalmente terminaríamos en más S. Entonces, ¿qué queda para m sub s? Que es el número cuántico magnético de spin, ¿verdad? Menos un medio. Porque S vale un medio. Menos un medio más 1 es más un medio. Pero entonces ya hemos llegado al otro extremo. Solo toman estos valores y ya está listo todo. ¿Ah? Entonces tenemos al número cuántico de spin, al número cuántico magnético de spin. ¿De acuerdo? Claro, de aquí la componente Z es igual a ¿qué? A m sub s veces h bar. ¿Y eso qué significa? Significa que solo puede tomar dos valores. ¿Cuáles son? Menos h barra medios y h barra medios. ¿Ah? Ahí está todo sobre el spin del electrón. Si tuviéramos que hacer un diagrama, pues ahí está el diagrama. Tendríamos a nuestro spin así y nuestro spin así. ¿Ah? Esto sería raíz de 3 sobre 2 veces h barra, eso es esto, ¿verdad? Y aquí lo mismo, raíz de 3 sobre 2 veces h bar. Y obviamente sus componentes en la dirección z. Este es el eje z. ¿Cuáles serían sus componentes? Más h barra medios y menos h barra medios. Son sus componentes en la dirección z. Eso. Y obviamente las componentes en el plano X y Y no se pueden determinar, igual que en las otras circunstancias, sobre el momento angular orbital, y por lo tanto estos están precesando
alrededor del eje Z. Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo con el spin, que es este vector, que es esto que estamos viendo, que puede estar precesando alrededor del eje Z de una u otra forma, donde sus componentes en la dirección Z solo pueden ser estas dos, menos h barra medios, ¿verdad? Cuando este toma este valor, y más h barra medios, que son estas dos posibles orientaciones. ¿Ya? Ahí está. Eso es sobre el spin del electrón. Preguntas, por favor.